Vistámonos del carácter de Cristo. Tercera parte. Colosenses capítulo 3 es nuestro pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer hasta el 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oremos. Oh Padre Celestial, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eres bueno y bienhechor, Señor. Tu bondad se refleja en cada uno de los actos tuyos. Y nosotros te adoramos, te exaltamos y te agradecemos por mandarnos a Jesucristo, que pasó toda su vida haciendo bienes aquí en la tierra. Ayúdanos a imitar su ejemplo. Ayúdanos a ser benigno y bondadoso como Él es. Y que mirando ese ejemplo nosotros podamos revestirnos del carácter de Cristo y no proveer a los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Y a la vez muéstranos a Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Este fin de semana, particularmente el jueves, el ex jefe del FBI, James Comey, se reunió en el Senado para una investigación que le están haciendo y que él quiso hablar sobre la conducta del presidente Trump, que en estos momentos está en algunos aprietos. En una comparecencia el jueves 8 de junio ante un panel del Senado, Comey dijo que el presidente Trump lo llamó para discutir sobre la intervención de Rusia en las elecciones. Y él no sabe si el presidente Trump intentó obstruir la justicia. Él dice que eso lo investigarán otras personas. Pero con sus palabras se sintió obligado a mantener un registro detallado después de cada conversación. Trump no quería que siguieran las investigaciones, y en base a eso, lo que se está comprobando es si el presidente Trump puede ser enjuiciado posiblemente y aún perder la presidencia si se descubre que estuvo involucrado en hacer actividades de obstrucción a la justicia y de utilizar la maldad para poder querer encubrir un mal que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Pero no tenemos que ir tan lejos hacia Estados Unidos para ver es que los seres humanos no pensamos que con nuestra conducta y con nuestras palabras podemos acarrearnos graves consecuencias. Y uno de ellos, nosotros lo vemos, es el caso de la Odebrecht. Personas que pensaron que no están todos los que deben estar, pensaron que nada, y fueron a entrevistas pensando que nada iba a pasar. Los seres humanos no pensamos
que la maldad de nuestros corazones, que lo que sale de nuestros corazones, lo opuesto a la benignidad, a todos les gusta que los traten bien, pero la malicia y la maldad es algo tan grave en la raíz de nuestros propios corazones, que hoy más que nunca resuena lo que Cristo quiere, que seamos diferentes y tratemos de manera diferente, que seamos primero transformados por la gracia de Cristo y personas bondadosas. El apóstol Pablo está reflejando que hay una actitud diferente que debe surgir en el corazón de cristianos. Una actitud que se debe reflejar en cada una de las áreas donde interviene y se relaciona. Y él escribió a personas que vivían en Colosas, que era la actual Turquía, y les dice que Cristo, nosotros estamos completos en nuestro Señor Jesucristo, pero que al estar completos en nuestro Señor Jesucristo, el cristiano es una persona diferente por la obra de Cristo en su corazón. Y a través de eso dice el versículo capítulo 3:1, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces tienen que tener un enfoque diferente, buscar las cosas de arriba, tienen que comportarse diferente, habiendo muerto al mundo y hacer morir las cosas de la carne. Y yo te pregunto, ¿eres diferente? Se nota que aún comprando el pollo, la carne, los vegetales y las cosas en las cuales tú te relacionas, se nota que eres diferente, de un espíritu superior, no por ti mismo, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario para ti. El problema es que nosotros somos desbalanceados por el pecado. Y por causa del pecado, nosotros o somos tan buena gente que nos pasamos de buena gente y somos permisivos, o somos, evitando ese extremo, tan crueles y tan justos que no mostramos el carácter de Cristo. Pero ninguno de los dos es el carácter que Cristo está esperando que sea en nosotros. Él nos menciona en el capítulo 3, versículo 12 de Colosenses, que tenemos que vestirnos. Es una orden como escogidos de Dios. Si ustedes son escogidos de Dios, si son santos, apartados, si son amados, entonces tiene que mostrarse una misericordia, una compasión que salga de las entrañas, y una benignidad, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Esa benignidad, esa es una gracia, es un fruto del Espíritu. Eso no es que Él es buena gente, porque hay mucha gente que son buena gente. Ese no es eso de lo que estamos hablando. Así que lo que estamos hablando es de un fruto del Espíritu que se traduce en armonía con todos los otros atributos de Dios y se muestra en la vida diaria. Y yo desde ahora pregunto, ¿es tu vida diferente? Así que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy, brevemente, la naturaleza de la benignidad. El segundo, el ejemplo de benignidad de Dios en Cristo. Y en tercer lugar, la aplicación y directrices acerca de la benignidad. Así que, hablando de la benignidad, que tiene la misma raíz en una de las palabras acerca de la bondad, podríamos nosotros describir que esta palabra en griego, crestos y crestotes, es benignidad y bondad. Esa es las mismas palabras, tiene la misma raíz y se aplica intercambiable de una manera en uno u otro. Jerry Bridges, en la devoción a Dios en acción, estoy trabajando el primer punto, la naturaleza de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Jerry Bridges nos dice en la devoción a Dios en acción, la benignidad y la bondad están relacionados tan estrechamente que a veces son intercambiables. La benignidad y la bondad
implican un deseo activo de reconocer y suplir las necesidades de los demás. La benignidad constituye una disposición interna creada por el Espíritu Santo que nos hace sensibles, oye hermano, oye joven, sensibles a las necesidades de los demás. Eso es, ya sean físicas, ya sean emocionales, ya sean espirituales, porque no todo es dinero. La bondad es la benignidad en acción. Supone palabras y hechos. La benignidad es un sincero deseo de que los demás sean felices. La bondad es la actividad destinada a proveer dicha felicidad. Termina la cita. Es decir que cuando estamos hablando de benignidad es de buen deseo, de buena intención para con las personas. Pero nosotros nos criamos en un ambiente y hemos visto que el mundo nos ha criado también de ese ambiente. Y hemos tenido dentro de ese fruto del Espíritu una oposición demasiado grande. Así que si nosotros lo vemos como un fruto del Espíritu, yo quiero que lo recuerdes, eso está en Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. No estamos hablando de la buena gente de las personas, estamos hablando de un fruto que de manera particular solo lo tienen los cristianos. Hay problemas. Porque pasa dos cosas. Hay demasiados cristianos que no muestran ese fruto. Lo que muestran que hay un problema. Houston, tenemos un problema. Y hay otro, podemos quitarle la mitad si ustedes quieran, de que son inconversos. Ok, pero ¿qué de aquellos que de verdad son cristianos y no están mostrando el fruto de la benignidad? Porque la Biblia dice que la benignidad es un fruto y que todo cristiano lo posee. Entonces, me encantó lo que Paul Tripp mencionó en su libro de devocional acerca de que su esposa tenía una galería de arte. Pero entonces, habían obras tan bellas y tan bonitas y todas ellas estaban en su galería. Y dice él, hay una cosa que yo detesto que hace Luela. Todos los días cuando llega la hora acostumbrada, Luela coge su portafolio y apaga la luz de la galería. ¿Y qué ocurre? Que todas esas obras quedan en oscuridad, en penumbra. ¿Y sabe lo que dice él? Muchos cristianos no encienden la luz de la gracia. Y entonces, todas las obras de benignidad, de misericordia, de bondad, quedan a oscuras. Y Cristo no queda expuesto ni visto en el corazón de la mayoría de nuestros vecinos y familiares que se relacionan con nosotros. Eso casi siempre pasa por dos cosas al menos. Yo le añado una tercera. Y es la sociedad en la que nos encontramos hoy, la manera con que nos criaron y los ejemplos negativos que hemos visto. En primer lugar, en una sociedad tan egoísta y ensimismada en sus placeres, así vivíamos. Tito 3. Tito 3. Versículo 3. Pablo le pide a Tito que quiere que la iglesia recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
que se muestre esa bondad, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y le preguntamos a Pablo en el versículo 3, ¿y por qué, Pablo? Porque nosotros también éramos pasados de tiempo, éramos en otro tiempo insensatos o necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. No salíamos de un mall, viviendo ¿en qué? En malicia, todo lo que hacíamos, sí, con malicia y con envidia. Ese lo tuvo, yo tengo que tenerlo, o está mal porque ese lo tiene y no yo. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era que vivíamos. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que siguen viviendo así. La mayoría de las veces, yo quiero advertirles, es porque no son cristianos, aunque levantaron la mano, lloraron, hicieron una serie de cosas y pasaron muchos años. Son muchos que es por eso. Los famosos pero en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Así que fue de gracia que nos salvó. Pero esa gracia entró en nuestros corazones también. Y con esa misma fuerza, el amor de Cristo nos apremia para nosotros ser diferentes, sabiendo que por todos murió, todos sin distinción, y por todos murió sin distinción, para que los que viven de esos todos, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos y solo por ellos. Así que esa manifestación tiene que ser de la naturaleza, de benevolencia, de bondad, de misericordia en el léxico del español, lo bueno, lo correcto, lo honrado, lo afable. Nosotros llegamos a ver mucho de eso en nuestros tiempos, pero por la gracia común de Dios. Era gracia, no era que la gente era así, es que era gracia derramada, gracia común. Nuestro abuelo y nuestra abuela pasaban el plato de comida al otro lado por gracia, no porque ellos de por sí eran así. Era por la gracia común de Dios que en ese tiempo estaba abundando en esa área. Y lo que se está viendo ahora es una sociedad. Tenemos hijos dictadores, baby boss, pensando solamente, quiero más. Nosotros egoístas, pensando solamente en ellos y no en otros. Pero también ha pasado que nosotros vivíamos en un tiempo, y no podemos culpar a nuestros padres, que era un regimiento militar donde nosotros estábamos, destacamento del ejército. Nos daban una pela y no podíamos llorar. ¿Qué le parece? Y cuidado si lloran. Entonces, eso mismo queremos traducirlo en la sociedad y en nuestros hijos. Somos crueles aún en el castigo. Somos crueles. Porque eso fue lo que vimos. Pero ellos no lo hacían de maldad. Era que ese era el ambiente con que ellos se criaron. Pocos de nosotros vieron a nuestros padres. Yo sí vi a mi madre y a mi padre, pero no pocos de nosotros vieron a nuestros padres
acercarse a darle un beso a su hijo, darle una caricia. Entonces, al no verlo, ¿cuándo fue la última vez que nosotros pasamos esa misma información? En tercer lugar, cada vez que hemos tratado de ser buena gente con una persona, algunas veces por bueno, otras veces por no buscar la información de manera adecuada, otros por lo que sea, hemos sido engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es decir, que cada vez que nosotros vemos a una gente en necesidad, parecemos como a uno de los 3 chiflados que comienza a ladrar, o alguna de las personas así que dice, cuidado si te me acercas, y le hacemos la mueca del ladrido. Por esas 3 cosas tenemos un prejuicio y estamos desequilibrados de lo que significa la benignidad, la bondad de nuestro Dios. Pero ese no fue ni el ejemplo de Dios ni el ejemplo de Cristo, balanceado, porque Cristo ninguno de sus atributos están desfasados o por encima de los otros. No, Él tiene un equilibrio perfecto y solo Dios puede tenerlo así, y solo Cristo, el hombre perfecto, puede hacerlo así. Pero tendemos a desequilibrarnos y tenemos que buscar. En Tito nosotros vemos que Dios se manifestó en bondad, y lo que Dios ha hecho, Dios aparece muchas veces, como el Salmo 106 versículo 1 y más, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Sed benignos, como también vuestro Padre Celestial es benigno. Y se nos pide que nosotros, como hijos amados, seamos diferentes. Pero ahí entra el bloqueo, ahí entra el sesgo, ahí entra inmediatamente lo que nosotros, sed misericordiosos, sed bueno, pero no tan bueno a ese, no. A ese tú lo vas a tratar mal, y a este también, y este otro, y este se quiere aprovechar de ti, y no te me acerques, y no te me pegue al carro, y no te me pegue tal. Ese sí, pero nos deja completamente alejados, y la obra de gracia no tiene cabida en nuestros corazones porque estamos tan endurecidos con respecto a la bondad y a la benignidad que se nos ha olvidado. La hemos ahogado en un momento, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, buenas, con bondad, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos por ellas. Y qué duro, qué triste. Dice Matthew Henry: el fruto del Espíritu que inclina al creyente a comportarse de forma amable y servicial con el prójimo es la benignidad. Y eso es lo que Dios está pidiéndote esta noche, esta mañana. Si tú te puedes ir con cualquier otra cosa, recuerda, tengo que trabajar con la benignidad. Está en mí. Así que nosotros lo vemos, pero no solo en Dios el Padre y el Espíritu, su buen Espíritu también se menciona, sino que de una manera clara dice la Biblia que cuando Cristo estuvo aquí, se la pasó haciendo bienes, como dice en Hechos 10:38. Dice Warfield: si la emoción atribuida a Jesús con más frecuencia es la compasión, toda su vida la pasó haciendo bienes. Hechos 10:38. Lo que hacían las peticiones lo buscaban para que le tuviera piedad y les hiciera bien. Y el corazón de Jesús respondía con un sentimiento de compasión desde las entrañas y una disposición servicial a hacerles bien. Hermanos, hay que analizar cada uno de los pasajes de la Biblia donde nosotros vemos a Cristo con un cariño y un amor acercándose a las personas.
Cuando nosotros vemos en Marcos 1:41 que los ciegos se le acercaron y clamaron a él: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Bartimeo también, en un pasaje de Lucas, el clamor de los ciegos para que sus ojos fueran abiertos. El del leproso para que le limpiara, que se acerca donde él, inmundo, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no tenía por qué tocarlo. Cristo no tenía por qué identificarse con él en nada, sino de allá, de lejito: sánate. Con qué bondad. Hay gente que cuando nosotros vamos y le pedimos hasta dinero o tenemos una necesidad, nos pasa a todos. Uno lo piensa 3 veces para acercarse a donde esa persona que uno sabe que puede ayudarle en un momento determinado. ¿Por qué? Porque después de tantas preguntas que pasan con el, ¿cómo se llama? Con el formulario. Y después entonces le echan cara como un balde. Tú siempre vienes pidiendo, o tú eres, y tú. Y después entonces hacen así. Pero en Cristo vemos misericordia y bondad abundante. Quiero, sé limpio. Y viene y se acerca y lo toca. Con qué bondad, qué misericordia, qué desprendimiento, qué deseo de que fuera feliz esa persona. Ese es el ejemplo de Cristo. Cuando lo vemos en Lucas 7, ante la viuda de Naín. Hay escenas así que uno se queda, wow, pasmado mirando a Cristo. Él viene y ve en ese féretro, está entrando al pueblo y ve caminando en la procesión a esa mujer con esa tristeza en el corazón. El único hijo que tenía, de donde ella se sustentaba, ese hijo se le fue de los brazos. Y dice Lucas capítulo 7, que al entrar y verla en medio de ese dolor, Jesús no dijo: bueno, va a haber que buscarle comida a esa mujer. O no dijo: ella se lo buscó por el pecado. ¿Qué vamos a hacer? No. Jesús se derrama, sus entrañas se derraman por la viuda. La viuda ni una sola mirada le tiró. La viuda ni una limonita, por el amor de Dios. La viuda ni siquiera le dijo: ¿y ahora qué me voy a hacer? Él vio la necesidad reflejada en el rostro de esa mujer. Si yo me pongo a ver la necesidad de la iglesia, pues para eso que te están buscando, para eso que Dios te sacó, Dios tu Salvador. Es para eso que mostró misericordia contigo, para que muestres misericordia a otros, para que dejes de mirar y de compadecerte y de ay, yo sí estoy triste, y ay, yo sí estoy, y comiences a ver quién otro necesita. Y entonces dice la Biblia que Jesús se acercó a la mujer y le dijo: no llores. Pero no fue: está llorando ahora, no llores, no llores. Eso no fue la idea. Fue acercarse en medio del dolor, de la situación. La mayoría de la gente, cuando ha perdido un ser querido, todos le doy un truco, no un truco, sino una información para que la tengan ahí. La mayoría de las veces en entrevistas, y así lo he leído, no recuerdan qué fue lo que tú les dijiste. Es posible que no lo hagan. No se recuerden de qué fue lo que tú le.
Lo que sí se van a recordar es que estuviste ahí y te sentaste con ellos y estuviste en su dolor. Y aunque sea pudieron hablar o a veces ni hablar, Jesús se acercó al dolor de esa mujer y tocó el féretro, como diciendo: deténganlo. Todos le bajaron el sello y él le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Con el poder que él solo podía dar, Cristo, aunque ella no pidió ninguna ayuda, él le brindó la ayuda. No tenemos el tiempo para... Pero analicen, por favor, siéntense sin prejuicio a ver a nuestro Salvador en los evangelios, de qué manera Él mostró la bondad, la benignidad para ser diferentes. Finalizo con palabras de aplicación. Examina el carácter de Dios en Cristo. Examínalo sin prejuicios y deja de todos esos prejuicios que tú tenías y toda esa manera como te trataron y toda esa manera como la persona ha respondido. Hazlo en equilibrio, pero hazlo. Bernabé se destaca por su gran bondad. El buen samaritano y tantas otras personas, Pablo mismo, y que te recomienden por tu bondad, como en 2 Corintios 6:6. En segundo lugar, esfuérzate, contrástalo con tu pecado, porque necesitas ir a la cruz. Toda nuestra vida es un eterno arrepentimiento, dice Richard Baxter. Y yo he estado en estos días examinando mi concepto y mi manera de ver la bondad a la luz del Señor, a la luz de lo que Él. Es triste, pero los que están en clase de consejería se están dando cuenta que el problema, como dice Marcos 7, 20 al 23, es el corazón. Oltri dice que el pecado vive en nuestros corazones y debido a esto corrompe nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras elecciones, nuestras motivaciones. Fuimos creados para ser criaturas y vivir para ser siervos de Dios. Pero el pecado hace que nos amemos a nosotros mismos. Fuimos creados para adorar al Creador, pero el pecado hace que amemos la criatura, la creación. ¿Para dónde que vamos esta noche? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a beber? Fuimos diseñados para la gloria de Dios. Pero los ídolos de nuestro corazón no nos dejan avanzar. En nuestros proyectos, en nuestras ambiciones, en nuestros y nada para el otro lado. Hay que ir a la cruz, hermano. Tercero, esfuérzate con sinceridad en desarrollar el carácter de Dios en Jesucristo con la benignidad. Jerry Bridges dice: mientras seamos semejantes a Jesús en su devoción al bienestar de los hombres, poseeremos la virtud de la bondad. Deseamos ser como Cristo, entonces debemos ser siempre sensibles a cómo podemos satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. A veces pienso en la benignidad como la conciencia de que tenemos de los que nos rodean y la atención que podemos expresarles casi sin opinar o darnos cuenta. Puede ser tan sencillo la benignidad como una sonrisa dirigida a un trabajador o a un empleado. Dar las gracias a una camarera, una palabra de aliento para algún anciano, algún hermano de la iglesia, o el reconocimiento de un niño pequeño. Ninguna de estas expresiones cuestan tiempo o dinero, pero sí requiere un sincero interés por la felicidad de los que nos rodean.
Sin la gracia de Dios, la mayoría tendemos a preocuparnos por nuestras responsabilidades, por nuestros problemas y por nuestros planes. Pero la persona que ha cultivado la benignidad ha extendido su pensamiento más allá de ella misma y de sus propios intereses y ha adquirido un interés genuino en la felicidad y el bienestar de sus hermanos y quienes les rodean. Termina la cita. Hermanos, Dios nos ayude. Es posible habituarnos o ejercitarnos en la dirección equivocada. Segunda de Pedro 2:14 dice que ahí hubo personas que se habituaron a la maldad. La pregunta es, ¿en qué dirección estamos creciendo? ¿Hacia un carácter piadoso o un carácter impío? Cada día nos ejercitamos en una dirección u otra. Nos convertimos en aquello que hacemos, dice Jerry Bridges, por la obra del Espíritu Santo, y actuamos según lo que somos. Acciones y carácter están relacionados. La conducta siempre alienta el carácter, pero es el carácter que determina indefectiblemente la conducta. Con la ayuda pedida al Espíritu de Dios para poder practicar en carácter piadoso de benignidad y bondad todos los días. Es cierto que nuestra búsqueda no es perfecta y no está a la altura del patrón bíblico, pero nunca dejemos de seguir adelante para conocer a Cristo y ser conocidos por Él. Hermanos, hay que ejercitarse en la benignidad. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se nos regala la gracia, pero tenemos que esforzarnos para desarrollarla en forma responsable. Y Dios quiere personas que sean benignas. Ahora nos vamos a acercar a una EBDB. Y otra vez los temperamentos pueden chocar. Es natural. Somos temperamentos diferentes. Somos personas diferentes. Tenemos culturas y maneras de ver las cosas. Pero podemos, por la gracia de Cristo, vestirnos del carácter de Cristo y decir la verdad en amor. Y equilibrarnos en los dos. Y trabajar en gracia. Y trabajar y desarrollarnos. Y aún el no poder decirlo con benignidad. Que Dios nos ayude. Podemos, por la gracia de Cristo. Podemos, por el amor de Él. Podemos, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Podemos ser diferentes. Y si tú no conoces a Cristo, el asunto no es que ser buena gente, ni portarte amable, ni decir muchas gracias. Sí, todos los niños y todos los demás tenemos que hacerlo. Pero el asunto no es eso. El asunto es que desde el corazón es que salen la malicia y la maldad. Y solamente Cristo puede transformar ese corazón para que sea un corazón lleno de benignidad y bondad. Clama a Él. Que Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si corres hacia donde Él, la única agua que promete dar sed a tu alma, Él promete que pondrá el dispositivo de la benignidad en tu corazón, que te dará vida y que podrás entonces amar y ser benigno como Cristo lo fue. Él tenga misericordia de ti en esta mañana. Oremos. Oh Padre, perdónanos las veces que no hemos sido benignos. Llénanos de tu espíritu para ser equilibrados en todos los atributos que corresponden al carácter de Cristo. Para esto, ¿quién es suficiente? Necesitamos de tu gracia. Otra vez al recordarnos que no depende de nosotros, sino de ti. Vamos a Cristo por arrepentimiento y fe. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas para vivir como Cristo vivió. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias.